¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente nos encontramos por este medio para seguir hablando de geometría. Capítulo 10, tema circunferencias 1. ¿Ya? Concéntrense y analicen las propiedades que utilizan las circunferencias para poder aplicarlo en la resolución de problemas planteados sobre ello. Jóvenes, tienen que analizar y luego aplicarlo en la resolución de los ejercicios planteados en su libro. Bueno, a ver, ahí tenemos. ¿Qué es una circunferencia de manera general? ¿No? Dice, es el conjunto de todos los puntos pertenecientes a un plano que equidistan de un punto fijo del plano llamado centro a la distancia constante de estos puntos del centro. Se denominan radio de la circunferencia. Este es el lugar geométrico. Recuerden que la circunferencia es el contorno del círculo. La línea pintadita, esa es la circunferencia. Todo lo interior se convierte en un círculo. Y este es el punto fijo a lo que se refiere a la definición. O es el punto fijo que lo va a tener, ¿no? Si tú trazas una rectita de O hacia B, de O hacia A es el mismo, por ser radios. Cualquier sitio lo trazas va a ser lo mismo, ¿no? Y luego tenemos que básicamente los elementos que ustedes ya conocen. En toda circunferencia tienen los siguientes elementos. A ver, recordemos, a ver, ¿cómo se llamará el segmento MN? El segmento MN. El segmento MN de la circunferencia. El segmento MN viene a ser una cuerda. No olviden, esto viene a ser una cuerda. Vamos colocando por acá, a ver. Ven para acá. Ahí está. Entonces no te olvides, el segmento MN viene a ser una cuerda. Cuerda. No te olvides, cuerda. ¿Ya? El segmento L1, ves que es una recta que está chocando en dos puntos a la circunferencia. Y está traspasando, en otras palabras. ¿Cómo se llama esta recta? Toda recta que corta en una parte a una se le llama recta secante. 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 No te olvides, recta secante. ¿Ya? Tenemos otra rectita acá, la recta L2. La recta L2 tiene una característica especial, que a la circunferencia, en cualquier punto de la circunferencia, lo está chocando en el T. En el punto T lo está chocando, lo está rozando, como se dice. Toda recta que pasa rozando la circunferencia se le llama tangente. No olvides, tangente. Estos elementos es importante que tú lo conozcas porque a base de eso aparecen propiedades. ¿Ya? La recta tangente. Ahora, si te das cuenta también acá ya te puedes dar cuenta. O, T, ¿qué viene a ser? Al igual que OB, al igual que OA, al igual que OF, al igual que OP. ¿Qué vienen a hacer eso? Claro, muy bien, eso se llama radio. Son radios, radios, radios. ¿Ya? ¿Y cómo te das cuenta? Mira, siempre la tangente y la radio son perpendiculares. Es una propiedad importantísima. La radio y la tangente en cualquier punto de la circunferencia siempre van a ser perpendiculares. Perpendiculares. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. ¿Entendido? Esa es una propiedad importantísima, por ejemplo. Si te das cuenta acá, otra propiedad va a salir acá. Y acá tenemos OF, ¿qué viene a ser radio? OF, ¿qué viene a ser? También viene a ser radio. Radio. Y MN, ¿qué era? Una cuerda. Cuando la radio y la cuerda son perpendiculares, esta es la radio, y esta es la cuerda, y acá veo 90 grados. Cuando la radio y la cuerda son perpendiculares, MN es cortado en su punto medio. Siempre, siempre, siempre. Es otra propiedad. ¿Ya? No te olvides. Cuando la radio y la cuerda
se corta en forma perpendicular, esa cuerda se divide en dos partes iguales, o sea, pasa por su punto medio, ¿ya? Es otra propiedad importantísima. Entonces, acá estamos sacando propiedades. Propiedad de la cuerda y la radio que están en forma perpendicular, la radio y la tangente que también son perpendiculares, ¿ya? En cualquier punto de la circunferencia. Y más elementos que deben conocer, por ejemplo, esta partecita de la circunferencia, ¿cómo se llamaría? Arco. Arco. ¿Qué es el arco? Parte de la circunferencia, ¿ya? Parte de la circunferencia. Nada más. Ya que hay varios arcos, por ejemplo, ¿no? Los elementos básicos, el centro, que viene a ser O, el centro, del centro hacia cuál parte de la circunferencia, radio. Ah, ya, me olvidaba, AB, ¿qué viene a ser AB? El AB es la cuerda más grande de la circunferencia. Ese AB, que es la cuerda más grande, se le llama diámetro. Todo esto de acá. Diámetro. ¿Ya? Entonces, no se olviden estos elementos importantes, ¿ya? Luego de eso vamos a ver algunas propiedades, teoremas que involucran la circunferencia para la resolución de las situaciones problemáticas planteadas, ¿ya? A ver, entonces, continuamos. Ahí tenemos un número de propiedades. En la primera parte están los elementos que hablamos, conferencia. Por ejemplo, la primera propiedad, lo que les decía, ya está acá. ¿Ven? Ahí está. Teorema, ¿no? La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado por el punto de la tangente. Lo que estaba diciendo, ¿no? La radio y la tangente siempre son perpendiculares. La radio y la tangente siempre son perpendiculares. La T es tangente, la O es centro y esta es la radio. Siempre, siempre. En cualquier punto que esté, ese segmento que cruza, vamos a poner una por acá así, por ejemplo ahí. Entonces yo trazo la radio hacia ahí, hacia el punto de tangencia, ¿ya? Hacia el punto de tangencia, esta radio y la tangente van a ser perpendiculares. No olvidarse, ¿ya? En cualquier punto de la circunferencia. Propiedad importante que vamos a aplicar en los ejercicios que a continuación se plantea. La siguiente, lo que estaba diciendo, de la cuerda, la radio. La cuerda y la radio. Acá, ¿te acuerdas? La segunda propiedad que salía de manera directa, ¿te acuerdas? Acá, esto de acá viene a ser una cuerda. Está. Y la siguiente viene a ser ¿qué cosa? Una radio. Vamos a llegarlo hasta acá. Ahí está. Ahí está. La cuerda y la radio, si son perpendiculares, 90 grados, ahí está, 90 grados, es cortado en su mitad. Es decir, esta partecita y esta partecita son iguales, ¿ya? Por eso acá dice AP es igual a PB, OP es perpendicular a AB, entonces mitad, mitad. Y la flechita que ves acá, la flechita que vas a ver acá, esta flechita, esta partecita, como su nombre dice, se llama flecha o sajita. Se llama flecha o sajita. Esa partecita que sobra de la radio, de acá para acá, se le llama flecha o sajita. ¿Entendido? No te olvides, este verde se va a llamar flecha o sajita, ¿ya? Tener en cuenta bastante esa propiedad. ¿Qué más tenemos? Básicamente en la resolución de problemas de la tangente, acá se aplica. Alguna cosita hay que tener en cuenta también, teoremas, ¿no? A cuerdas paralelas, arcos iguales. AB es una cuerda y MN son cuerdas, pero son paralelos. L1 y L2 son paralelos ya. Entonces quiere decir que acá se van a corresponder, este arco va a ser lo mismo que este arco de acá. ¿Ya? Primer teorema. Otro teorema. ¿Qué resulta? Igualito acá, ¿no? Si la tangente es paralela a esta recta, estos arcos van a ser iguales. El arco TB y el arco TA. ¿Ya? Continuamos a ver qué más tenemos por acá.
Básicamente propiedades que necesitamos para la resolución de problemas, ¿ya? Propiedades acá. Este teorema 5. Observen, que también lo vamos a utilizar. Bien. A ver, observen. La recta AP, ¿qué viene a ser en la circunferencia? ¿Qué viene a ser? Una tangente, ¿verdad? AP viene a ser una tangente. De igual modo, si te das cuenta, PB también viene a ser una tangente a la circunferencia. Si AP y PB son tangentes y se encuentran a un mismo punto, quiere decir que la distancia AP y la distancia PB tienen la misma medida. ¿Entendido? Es una propiedad, es un teorema importante que también conocemos. Dos tangentes que se encuentran en un mismo punto, esas tangentes tienen la misma distancia con respecto al punto exterior. ¿Ya está? Congruencia, ahí dice. Propiedad interesante que deben conocer. ¿Ya? De esto, la consecuencia de esto que es, si trazas una bisectriz, o si trazas PO hacia el centro, se convierte en bisectriz. Alfa y alfa, ¿no? Se convierte en bisectriz. Estos arcos también van a ser lo mismo, la misma medida. ¿Ya? Estas propiedades, bueno, son propiedades adicionales que se aplican en las circunferencias en algunos casos. En el tema de ustedes son lo que les estoy explicando más, los problemas, teoremas y propiedades que van a aplicar, ¿ya? Ahora vamos a ver qué más necesitamos para nuestro tema. A ver, por acá viene circunferencia interiores a otra, hay más propiedades a tener en cuenta en algunos problemas. Y acá tenemos, ¿ya? Este teorema, esto lo vamos a utilizar siempre. La mayoría de problemas te van a plantear por acá. El teorema del famosísimo Poncelet. Teorema de Poncelet. Observen bien. El teorema de Poncelet siempre se aplica en un triángulo rectángulo. Observen, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Acá ven que es 90 grados. Ya, vamos fechando. 90 grados. Repito, el teorema de Poncelet siempre y siempre se aplica en un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo tiene que estar inscrito una circunferencia. Si es así, aplicas tu famoso teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Acá está, dice. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de las medidas de los catetos, o sea, C más A, es igual a la suma de la medida de la hipotenusa y el doble del inradio del triángulo. ¿Cuál es el inradio del triángulo? El radio de la circunferencia que está inscrito al triángulo. ¿Está? La hipotenusa en este caso es B, ¿no? Todo esto es hipotenusa. Estos son catetos, hipotenusa. Entonces, grábatelo, esto es importantísimo, vas a aplicarlo. Repito. En todo triángulo rectángulo, repito, por eso digo teorema de Poncelet, se aplica en un triángulo rectángulo, entonces dice que la suma de los cateto C más cateto A, va a ser igual a la hipotenusa, que es B, más 2 veces el inradio. ¿Qué es el inradio? ¿Qué es el inradio? El radio de la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo. Listo, ahí está. Cateto más cateto es igual hipotenusa más 2 veces el inradio. Solo en un triángulo rectángulo. En cuanto al triángulo no se cumple esto, ¿ya? Continuamos. Otro teorema. Ya no tengo más. A ver. Por acá también se me olvida uno. Teorema de Pitot. Vamos a agregarle. Teorema de Pitot. Esto también van a aplicarlo ahí. Teorema de Pitot. Teorema de Pitot. Así se escribe. Pitot. Así. ¿Ya? ¿En qué consiste el teorema? ¿En qué consiste? Si yo tengo acá una circunferencia, acá una circunferencia, a esta circunferencia le voy a circunscribir un cuadrilátero. Vamos a poner por aquí. No, esto no es.
Ya, vamos a ir con un cuadrilátero. Vamos a poner ahí más o menos. Rectita por acá. Por acá. Allí, por ejemplo. Pongamos por ahí. Y me pasa el chocolate por acá. Ahí está. Entonces, el teorema de Pitó se utiliza en un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Para que esté circunscrito tiene que estar tangentes a los lados. Mira acá. ¿Qué dice? Vamos a suponer que este ladito, a ver, este ladito no vale, ya, vamos a poner. Ya, entonces, veamos acá. A ver. Supongamos que este lado vale A. Cambiamos, a ver, ¿dónde estás? Ya. Este ladito es A. Vamos a poner que este lado es M. Este lado es B. Y este lado es N. ¿Qué dice el teorema de Pitó? Que la suma de los lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. ¿Qué quiere decir? La suma de los lados opuestos. El lado opuesto de A, ¿cuál es? La B. Entonces, la suma de esos dos lados, o sea, A más B va a ser igual, dice, a la suma de los dos lados opuestos que faltan. En este caso, el otro lado opuesto que faltan. M más N. Es el famoso teorema de Pitó. ¿En qué se cumple? En un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. ¿Ya? Esta es la circunferencia. Recuerden que es su radio, así. ¿Ya? La suma de los lados opuestos del cuadrilátero es igual a la suma a los otros dos lados opuestos. Este es el teorema que también vamos a aplicar. Básicamente la propiedad de los teoremas que les he indicado, traten de mentalizarse bien para poder resolver las situaciones problemáticas planteadas. Ya jóvenes, veamos ahora sí. Veamos algunos ejemplos. A ver, veamos por acá. Problema número 1, a ver. Problema número 1, ahí está. Dice el problema número 1. Observen. Acá básicamente es aplicar casi no tanta propiedad, sino ver la ubicación de los elementos. Dice, problema número 1. Problema número 1 lo dice, en la figura AP vale 2. AP vale 2, ya pusieron acá. AP vale 2, ¿ya? Desde acá hasta acá vale 2. Desde acá hasta acá vale 2. Ya está. Y AB vale 6. Quiere decir, desde este puntito hasta acá vale 6. Calcular R de punto de tangencia. Ya, básicamente, ya recordemos, a ver. Si R es en este caso R viene a ser ¿qué cosa? Radio. Nos están pidiendo la radio entonces. Si trazamos una rectita, recuerden, del centro. Este es el centro, coloquemos que eso. Ya, si trazamos una rectita para acá, ¿qué sucedía? Esta radio con la T que es tangente. ¿Qué sucedía? Formaba un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Ahora, mira. Seguimos trazando acá. Veamos qué sucede. Acá nomás. Veamos por acá. A ver. Y si trazamos otra rectita acá. A ver, vamos a ver acá que salga más hermoso. Borramos esto. Ya. Que salga más hermoso ya. Trazamos esta recta del centro y le trazamos acá. En forma perpendicular ¿a quién? ¿A quién se traza en forma perpendicular? A la B, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucedía? Es la B que viene a ser. Viene a ser una cuerda, ¿verdad? Viene a ser una cuerda. ¿Está bien? Y si es cuerda, ¿qué sucedía cuando yo trazo en forma perpendicular una radio a la cuerda? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Forma ángulo 90 grados. ¿Y qué sucedía con las medidas? Según propiedad. Que esta medida
de acá hasta acá y de acá quedan iguales, ¿ya está? Entonces, esta partecita, ¿cuánto vale? Si todo valía 6, sería 3, ¿verdad? 3. Y esta parte es 2. Y si te das cuenta, si son acá 90, acá 90, acá 90, si ya te das cuenta, y todo es 90, ¿te das cuenta? Por lo tanto, se formó un rectángulo. ¿Cuánto vale de acá hasta acá? ¿Cuánto vale? 5. ¿Y eso no es la radio? Claro, es la radio. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. ¿Cuánto vale R? R con más radio vale 5. ¿Está? ¿Te das cuenta? Básicamente, como acá que hemos aplicado, propiedad de la cuerda con la radio que son formas perpendiculares. Y si es perpendicular, lo parten en dos partes iguales. Y la radio y la tangente. La radio y la tangente. ¿De acuerdo? Esas son dos definiciones básicas. A ver, vamos a hacer otro problemita para que ustedes vayan interiorizando y entendiendo el tema sobre circunferencia, ¿ya? A ver, vamos. Problema número... Vamos a hacer la 2, a ver. Problema número 2. Problema número 2. ¿Ya? En la figura dice, en la figura calcular X. Aquí vamos a aplicar un poco la propiedad del tema que sigue. ¿Ya? Calcular X. Si O es centro, si O es centro, B es punto de tangencia, dice. ¿Ya? Acá automáticamente vas a dar cuenta un caso muy importante. Un caso muy importante. ¿Ya? ¿Cuánto queremos poner en dos pasos? Ya está, creo. Mira. Dice, en la figura calcular X. Calcular X. Calcular X, ¿no es cierto? Dice que esto es O. Centro y B es punto de tangencia. Recuerda, aplicando la propiedad de nada más. ¿Qué pasa cuando yo trazo una rectita de O hacia B? ¿Qué pasa? A ver, dime, ¿qué pasa? Allá, muy bien. Como B es punto de tangencia, o sea, AB debe ser una recta tangente. Si es tangente, ¿y el OB qué es? OB debe ser una radio, ¿sí o no? ¿Qué sucedía la tangente con la radio? 90 grados, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, OC y V, ¿qué son? Radio y también es radio, ¿sí o no? Ahora, observa, ¿qué sucedió? Observa bien ahí, observa, ¿qué ha sucedido? El triángulo formado BOC, ¿qué es? Tiene el mismo radio, los dos lados iguales. Dos lados iguales. ¿Qué era? Triángulo isósceles, ¿sí o no? Al frente de R, ¿quién está? X. Por lo tanto, ¿esto qué será? Esto es X, ¿sí o no? Ya está. Ahora, por ángulo exterior, en ese triángulo, ¿cuánto vale este de acá? Dime. Muy bien. Allá, muy bien. 2X. Ya está. Ahora, el triángulo ABO, ¿qué tipo de triángulo es? Triángulo de 90 grados, o sea, triángulo rectángulo, ¿sí o no? Por lo tanto, ya tenemos acá 2X más X igual a ¿cuánto? A 90. 2X más X es igual a 90 grados. ¿Listo? Por lo tanto, X sale 30. ¿Ah? ¿Te das cuenta que en este problemita también hemos aplicado las propiedades indicadas? Las propiedades indicadas. ¿Qué es lo que hemos hecho adicionalmente? El problema que nos dan. Por este datos dice que O centro y dice que es punto de tangencia allá. ¿Qué hemos trazado? Hemos trazado OB, que viene a ser una radio, como el AB es tangente, la radio y la tangente forman ángulo de 90 grados. Ahora, OC
y OB son radio y radio, por ser centro de acá. Al ser radio y radio, se forma un triángulo isósceles. Al frente al radio es X, al otro frente al radio va a ser X. Por ángulo exterior ya sabes que X más X, 2X. La suma de estos dos sale al exterior. Propiedad de triángulo, ángulo exterior en triángulo. Ahora, el triángulo ABO es un triángulo rectángulo, por lo tanto 2X más X es igual a 90. X resulta 90. ¿Listo? A ver, otro problemita más. ¿Ah? A ver, problema número, otra hojita. Lo demás queda por ustedes. Ya, problema número 5. Problema número 5. A ver, problema número 5. Observa, ¿qué propiedad podrías aplicar de lo que hemos estudiado? ¿Qué propiedad? A ver, recuerden, ¿qué propiedad hay? Básicamente, cuando tú tienes una figurita hay que analizar qué propiedades de sus teoremas aplicaría en la situación problemática planteada. Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia y tenemos el cuadrilátero ABCD. Y me doy cuenta que la circunferencia está inscrito en el cuadrilátero. Ahí ya me acordé. ¿Te acordaste? ¿Cuándo se aplicaba eso? Cuando en un cuadrilátero se dibujó una circunferencia. El último teorema que le dije, ¿cómo se llamaba? El famoso Pitot. Ya me acordé. ¿Qué es el famoso Pitot? Que la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los dos otros lados opuestos. ¿Ya está? A ver, aplicamos primero cambiamos esto, a ver, primero, aplicando Pitot. Aplicamos Pitot por el famoso Pitot. Pitot. ¿Ya? ¿Qué dice Pitot? Que la suma de los lados opuestos, por ser un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. ¿No? Entonces, 2K, su opuesto, 8. 2K más 8. Igual a quién? A la suma de los otros dos lados opuestos. K más 1, su opuesto 9, lo sumamos. K más 1. ¿Más cuánto? Más 9. Ya está. Estoy aplicando Pitot. Ahora, si te das cuenta, este K pasa a restar, quedaría K. Acá tenemos 10, pero al pasar el 8, pasa a restar, quedaría 2. K vale 2. Pero en este caso no me piden K. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo X. El X viene a ser el ángulo de acá. Este angulito viene a ser X. Ese angulito. Eso me piden. Entonces para ello tengo que reemplazar, ¿no? Entonces acá. AB dice que es 2K. ¿Cuánto vale K? Entonces quiere decir que este lado, su valor verdadero, su medida verdadera, vale 4. Vale 4, ¿está bien? Porque 2 por 2 es 4. Y este lado, que también necesito para poder relacionar, ¿vale cuánto? K vale 2 más 1, 3. Como se me han dado cuenta, 3. Ahora, tengo un triángulo rectangular. Si te das cuenta, acá ya te diste cuenta, míralo bien. No duermas, abra los ojos. Ahí está. Este triangulito que se formó es un triángulo rectángulo. Y notable, creo. ¿En qué triángulos rectángulos sus catetos son 4, 3? Y si quieres, esto sería 5, ¿no? Automáticamente. Claro, en el triángulo 37 y 53. 37 y 53. El X está frente ¿a quién? Frente al 3. Frente al menor. Frente al menor, ¿verdad? Ya lo viste. Ahí está. Si X está frente al menor, quiere decir debe estar frente al menor ángulo. ¿Y cuál es el menor ángulo? 37 grados. X, por lo tanto, es igual a 37 grados. ¿Ah? Entonces acá hemos aplicado el famoso Pitot para allá acá y luego aplicar triángulos notables que ya conocen ustedes. Muy bien, jóvenes. Por esta vez hasta ahí llegamos. Ustedes vayan analizando y se vayan resolviendo más problemas.
En la clase virtual vía Zoom hacemos más situaciones problemáticas, ¿ya? Chicos, gracias, nos vemos.